Últimamente las noticias que nos llegan desde Alemania son todas negativas y se centran en la crisis política y económica que sufre el país. Pero, ¿qué ha pasado en el gigante germano? ¿Cómo ha llegado a este punto Alemania? Pues bien, si os interesa este tema es precisamente lo que vamos a tratar en este vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es la Sala Política de Political Run. Bien, para comenzar este vídeo, lo primero que necesitamos saber es cómo Alemania consiguió llegar hasta el punto en el que está hoy, es decir, cómo consiguió ser esa gran nación próspera en términos económicos, sociales y de todo tipo. En este sentido, debemos entender que la riqueza alemana en la última década se ha basado sobre todo en cuatro pilares. En primer lugar, estabilidad política. En segundo lugar, energía barata. En tercer lugar, tenemos el libre comercio y, por supuesto, la ausencia de competencia. Y en cuarto lugar, un Estado eficiente, es decir, un Estado que se desarrolla correctamente y atiende las necesidades de la nación. Vayamos con el primer punto, estabilidad política. ¿Qué estoy hablando aquí? Pues estoy hablando de que en Alemania ha gobernado desde el año 2005 hasta el año 2021 la misma persona. Esto es Angela Merkel, algo que desde luego es muy meritorio, porque recordemos que es la única presidenta de una de las principales potencias europeas que estuvo antes y después de la crisis financiera del 2008 y la posterior crisis de deuda que generó. En este sentido, Alemania, de las grandes potencias europeas, era durante todo este tiempo el único país estable desde un punto de vista político. Angela Merkel estuvo 16 años consecutivos, lo que significa que era una persona en la que se podía confiar y que además pudo hacer políticas de larga duración, es decir, mientras en otros países los gobiernos eran cambiantes y por tanto las medidas que se tomaban o las propuestas que se hacían nunca se sabía si se iban a llevar a cabo, Angela Merkel sí, Angela Merkel pudo hacerlo y desde luego esto tuvo un gran impacto. Cabe destacar que Angela Merkel nunca gobernó en solitario, siempre lo hizo en coalición, concretamente en 3 ocasiones con el SPD, esto es el Partido Socialdemócrata Alemán, el partido mayoritario de izquierda moderada en el país, y la otra ocasión lo hizo con un partido liberal. El caso es que esta estabilidad política se rompe. ¿Cuándo lo hace? En el año 2021. Y no es porque Angela Merkel pierda las elecciones, sino simplemente porque no se presenta. Se retira de la política. Esto hace que el candidato presentado por su partido, por la CDU, no tenga el carácter, el carisma y sobre todo el apoyo suficiente para ganar las elecciones. Lo que implica que en última instancia la CDU queda segunda y las elecciones las gana su aliado tradicional, esto es el SPD de Olaf Scholz. Scholz no va a hacer una coalición con la CDU, sino que va a hacer una coalición tripartita. Es decir, ya vemos que pasamos de 2 partidos en el gobierno a 3 partidos en el gobierno, lo cual ya para empezar va a hacer la gobernabilidad más compleja. Pero es que los otros 2 partidos son liberales y verdes. Es decir, 2 partidos que aunque sean moderados, tienen una visión totalmente diferente de las cosas. Un liberal siempre va a priorizar la economía, mientras que un ecologista siempre va a priorizar el medio ambiente. Como vemos, la cosa no pintaba bien y de hecho, pues a la luz de la actualidad vemos que ha explotado. Es un gobierno que ha implosionado y que al final Scholz ha tenido que convocar elecciones anticipadas para enero del próximo año. Es decir, su gobierno ni siquiera ha conseguido acabar el mandato y de hecho los partidos de la coalición todos presentan unas perspectivas electorales malísimas. Es decir, un gobierno muy impopular y que no ha conseguido en absoluto gestionar los problemas que le ha tocado vivir, que por otra parte no han sido sencillos. Pero bueno, pasemos al segundo punto, energía barata. Este es bastante fácil de explicar y todos lo conocéis. Alemania apostó fuertemente durante los años de Merkel por la compra de energía rusa por diferentes razones. En primer lugar, porque era barata. En segundo lugar, porque el gas de alguna manera ayudaba en la transición ecológica que defendía Angela Merkel y que también le daba muchos votos. Es decir, la idea era que al final el gas, al ser menos contaminante que otros combustibles fósiles, como por ejemplo el carbón, al sustituirlo, Merkel ganaba por los 2 lados. Las empresas contentas porque el gas era barato y más eficiente. Y luego las personas preocupadas por el medio ambiente y el cambio climático también más contentas porque al final esto repercutía positivamente en su bolsillo y además se estaba contaminando menos. Esta sinergia produjo que al final Angela Merkel apostara muy fuerte por las relaciones con Rusia, que además consideraba que eran positivas desde un punto de vista también
de calmar las aguas, es decir, había terminado la Guerra Fría y era el momento de volver a ser hermanos, de volver a ser amigos. Además de que, precisamente por esto, Angela Merkel impulsará el Nord Stream 1, es decir, el primer gasoducto directo entre Rusia y Alemania que no pasaba por Ucrania ni por cualquier otro país, digamos, intermedio entre ambas naciones. ¿Qué pasó al final? Pues una historia que todos conocéis. Al final, un año después, justo de que se inicie este gobierno que decimos es tripartito y no es tan estable, precisamente ocurre la invasión de Ucrania, lo que hace que se corten las relaciones entre Rusia y Alemania y por supuesto el suministro de gas que afecta tanto al Nord Stream 1 como al Nord Stream 2 que también había impulsado la administración de Merkel y que se había concluido el año anterior. Esto es particularmente dañino para Alemania porque el 32% de su gas en el año 2021 provenía de Rusia. Es decir, un tercio de todo el suministro venía de Rusia y era un tercio además, como decimos, barato. Alemania consigue suplir ese tercio con otros proveedores, principalmente Estados Unidos y Noruega, pero al final, claro, esto lo hace a cambio de pagar un precio mucho mayor, porque traer el gas desde Estados Unidos es mucho más caro que desde Rusia, porque no hay una infraestructura, obviamente, que conecte a Estados Unidos con Alemania de manera directa, ni con Europa. Se trae en barco a través del gas natural licuado. Esto al final repercute en que los precios suben mucho, por tanto, un pilar de la industria alemana y de la transición ecológica que había defendido el ejecutivo alemán se cae, que es uno de los grandes errores que le achacan a Merkel, pero bueno, más allá de esto, las consecuencias son las que son, lo que nos lleva al tercer pilar que había sustentado el crecimiento económico alemán. Esto es libre comercio y ausencia de competencia. ¿A qué me refiero aquí? Libre comercio en el sentido en el que los años posteriores incluso a la crisis del 2008 aún no hay barreras arancelarias, es decir, no hay guerras comerciales entre los países y de alguna manera no hay problemas a la hora de exportar productos. Y ausencia de competencia desde el punto de que la principal industria alemana, que es la automovilística, no tiene de alguna manera una competencia fuerte y la poca que tiene es europea, es decir, sobre todo las marcas premium alemanas, hablamos aquí de Volkswagen, de BMW, de Mercedes, de Audi, no tienen una gran competencia directa y la poca que tienen pues pueden ser otras marcas como por ejemplo Volvo o incluso otras marcas de aliados asiáticos como puede ser el caso de Lexus, que podríamos decir también es una marca premium, ¿no? En definitiva, esto se traduce en que durante esos años Alemania crece muchísimo y lo hace sobre todo de cara a China, que se va a convertir en el mayor socio comercial del país germano desde el año 2016. Para que os hagáis una idea, los alemanes fueron pioneros en invertir en China. Concretamente, el grupo Volkswagen ya en el año 1985 se establece en el gigante asiático de la mano de SAIC Corporation, dentro de la norma obligatoria que existe en China de que te tienes que establecer con una empresa local. Pues bueno, Volkswagen lo hace en el 85 con SAIC Corporation, siendo la primera empresa occidental, el gran primero conglomerado occidental en establecerse en el gigante asiático de esta manera. Pero no solo esto, entre los años 2015 y 2020, mientras las exportaciones de Alemania a otros países de la Unión Europea o a Estados Unidos se iban reduciendo, a China crecieron un 32%. Es decir, vemos que al final el libre comercio y sobre todo las exportaciones alemanas, especialmente al gigante asiático, hacen que crezca. Y como no tiene competencia en sus productos, pues sobre todo Volkswagen se convierte en la marca más vendida de todo el país, de todo China, así que les va sinceramente muy bien. ¿Cuándo se empieza a caer esto? Pues bueno, en el año 2016 llega Donald Trump a la Casa Blanca y en el año 2018 empieza la famosa guerra comercial con China, es decir, ya eso del libre comercio empieza a caerse porque su principal sustento, que es Estados Unidos, dice que eso del libre comercio no le va tan bien. Y de hecho llegamos al año 2024, 6 años después, donde la propia Unión Europea está imponiendo aranceles a China. Es decir, el libre comercio ya no funciona y hay guerras arancelarias entre los diferentes estados o agrupaciones. Luego, la competencia, punto fundamental. Antes he mencionado a SAIC Corporation. Pues ojito a este dato. En el año 2023, una marca que irrumpió con mucha fuerza en el mercado fue MG, hasta el punto de que, a pesar de acabar de entrar, lidera por 2 meses seguidos el modelo más vendido de coche, concretamente un SUV de esta marca. Bien, MG, todos la conocemos, es una marca inglesa, pero ahora está resurgida, renacida. La han sacado de sus cenizas y la han vuelto a hacer competitiva. ¿Quién la ha sacado de sus cenizas? Pues la ha sacado SAIC Corporation. Es decir, la misma marca que en 1985 se beneficiaba de la llegada de Volkswagen.
cómo de vueltas da la vida que ahora los chinos sean los que nos traen la tecnología. La diferencia entre el 85 y el 2024, ahí la podéis ver. Y además de esto hay otro problema. Dentro de los coches eléctricos, dentro de los 10 coches eléctricos más vendidos de todo el mundo, ninguno es alemán. Esto se puede ver, por ejemplo, en la propia España. Ya en el año 2022, el coche más vendido en el mercado español fue un Tesla. Es decir, vemos que, para empezar, a partir del coronavirus, la competencia aumenta un montón, es decir, las marcas chinas venden más en China y también llegan a Europa, pero no solo las marcas chinas, sino también otras marcas como Tesla, que es americana. ¿Por qué? Porque la nueva revolución, esto es el coche eléctrico, los alemanes ni la huelen, no tienen ni idea de cómo se hace eso. Por tanto, vemos que ya hay un problema. Y esto se traduce en que en el primer semestre de este año, del año 2024, ha habido una caída de ventas brutal. De un 14% en Volkswagen, de un 15% en BMW y de un 16% en Mercedes. Es decir, los pilares que sustentaban al final la economía germana se han caído. Ya no hay libre comercio y ya no tienen tan poca competencia, ya no son los reyes del mambo y les están quitando muchas ventas. Llegados a este punto del vídeo, algunos os preguntaréis, pero bueno, la industria alemana no ha reaccionado, no está intentando de alguna manera solventar sus problemas. Pues sí, lo ha hecho. Y es más, os doy un dato muy interesante. En el primer semestre de 2024, por primera vez desde el año 2015, Estados Unidos ha vuelto a ser el mayor socio comercial de Alemania por delante de China. Es decir, están diversificando sus ventas, sus clientes. Pero claro, nuevo problema. ¿Quién ha ganado las elecciones este año en Estados Unidos? Donald Trump. Y Donald Trump no solo le puso aranceles a China, también se los puso a Europa y concretamente al sector del acero y el automóvil. Por tanto, vemos que si la idea era, bueno, pues si ya China nos pone problemas, empezamos a vender más a Estados Unidos, bueno, pues quizá esto tampoco va a ser posible. Con todo, vayamos al último pilar que había sustentado la riqueza alemana. Esto es la eficiencia estatal. Alemania es un país bien organizado, en el que la corrupción estatal no abunda. Los funcionarios y los políticos son honrados, cumplen con la ley. Todo se hace de manera cuadriculada. Algo muy diferente, por ejemplo, a lo que pasa en las naciones hispanoamericanas, que desgraciadamente no se destacan por su falta de corrupción y eficiencia. Pero bueno, esta inflexibilidad alemana sí que ha generado un problema. Y estoy hablando aquí del límite de deuda constitucional que existe en Alemania, que impide que el déficit aumente más de un 0,35% anual. Es decir, hay que destinar los recursos del Estado a que esto no pase. Y si pasa, se está incumpliendo la Constitución, por tanto te puedes meter en problemas. En este sentido, algo que en principio honra a los alemanes en su intento de siempre cumplir con las deudas y llevar bien las cuentas, es decir, no incurrir en gastos innecesarios, les ha limitado mucho desde un punto fundamental, y esto es la inversión pública. Alemania, a pesar de ser el país al que mejor le ha ido después de la crisis financiera del 2008 dentro de los grandes países, es decir, de Francia, Italia, España y de la propia Alemania, ha sido la que más ha crecido. Sin embargo, la inversión pública ha sido de las más bajas. Es decir, tienen mucho dinero, pero no lo pueden gastar en ayudar a sus propias empresas por el límite de deuda. Y esto se traduce en que, por ejemplo, en el año 2023 el 80% de las empresas alemanas aún utilizaban el fax. Es decir, procesos como la digitalización, que pueden ir incentivados por el Estado, en Alemania no se han producido en la misma medida que en sus socios europeos, que aún estando más endeudados simplemente han cogido el dinero y lo han gastado. Pues bueno, esto en Alemania no se ha producido y ahora esa infraestructura está un poco obsoleta y se necesita invertir. Claro, para poder hacer esto hay que modificar la norma constitucional, lo que implica 2/3 del Parlamento, del Bundestag. Pero aquí hay otro problema añadido. Si bien es cierto que ya hay consenso en que hay que cambiar este límite de deuda para adaptarse a los nuevos tiempos, lo que no está tan claro es en qué proporción. Es decir, ¿se elimina definitivamente o se modifica simplemente el límite? Es decir, ¿se aumenta la deuda que puede contraer el déficit público que puede contraer el Estado? Pues bueno, aquí está un poco la pelea. Pero desde luego este es un problema que tendrán que solucionar, porque si al final la industria alemana necesita ayuda, esa ayuda tiene que partir del Estado. Y si el Estado, si no puede darla, pues sencillamente la industria alemana se va a ir.
En cualquier caso, hay una cosa que sí es culpa del Estado alemán y que de hecho abunda por todos los estados europeos y que tiene que ver también con la propia Unión Europea, y es que la actividad legislativa, el número de leyes ha aumentado en toda Europa de manera brutal. Todo se ha regulado muchísimo más, hay leyes para todas las cosas, medioambientales, fiscales, de todo tipo. Y esto se traduce en que, según el IFO Institute de Múnich, la burocracia cuesta a las empresas alemanas alrededor de 146.000 millones de euros anualmente. Es decir, una pasta. Y esto es algo que pasa en toda Europa y que de hecho pasa también en Estados Unidos, y por eso hay una pelea, ¿no? Y ese nuevo departamento que en teoría tiene que dirigir Elon Musk, precisamente para de alguna manera aumentar la eficiencia funcional y sobre todo desregularizar. El caso es que en Europa la burocracia aumenta un montón y tiene un coste muy alto, y esto es algo que cada vez les cuesta más soportar a las empresas alemanas. Y si bien una multinacional puede hacerlo, ¿qué pasa con el tejido de las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes en España? Pues que si aumentas mucho la carga burocrática, que suele además ir añadida con una carga fiscal, sencillamente no pueden más. Prefieren dejarlo, no contratar a más gente, reducir de alguna manera esa carga fiscal y burocrática. Pero bueno, llegamos al final del vídeo. Como hemos podido ver, Alemania enfrenta grandes desafíos. Algunos son de carácter interno, al final la estabilidad política o la eficiencia estatal la pueden arreglar ellos mismos, pero otros sencillamente son ajenos a su voluntad. Es decir, que el mundo actualmente no vaya en el camino hacia el libre comercio, o que la competitividad de las empresas alemanas haya aumentado mucho por el contexto global y también, por supuesto, por el tema de las energías, pues al final no tiene una fácil solución y probablemente a Alemania le tocará escoger el mal menor durante los próximos años desde un punto de vista industrial y de proteger sobre todo su industria nacional. En cualquier caso, también es un país que ha demostrado, desde luego, en términos económicos, ser capaz de reinventarse en múltiples ocasiones. Y más después de la Segunda Guerra Mundial, fíjense lo grande que ha acabado siendo Alemania, que una vez más ha acabado destronando a Francia y a Reino Unido como la principal potencia económica del continente. Ahora bien, ¿vosotros qué pensáis? ¿Conseguirá Alemania superar esta crisis económica, este declive económico? ¿O precisamente los demonios que han históricamente afectado a Alemania volverán a aparecer y a sembrar el caos por toda Europa? Esperemos que no. Pero bueno, ahí os dejo la pregunta. Y sobre todo, ¿cómo lo solucionaríais vosotros? ¿Cómo conseguiríais vosotros? ¿Qué propondríais vosotros para conseguir ayudar a Alemania, para conseguir que el gigante germano no se desplome? Pues bueno, os leemos en comentarios y poquito más. Como siempre, deciros que este medio, al final, este canal de YouTube pertenece a un medio de Political Room, un periódico digital en el que tenéis contenido de carácter internacional por tan solo ahora mismo 9,99 euros al año, contenido de calidad. También hay bastante contenido gratuito, así que los que no queréis pagar, no hace falta tampoco registrarse, lo podéis ver perfectamente. Y nada más, darme like, suscribiros a mi canal, espero que os guste el vídeo. Os quejáis algunos del micrófono, estoy intentando arreglarlo, y poquito más. Que nos vemos en el próximo vídeo y que espero que os haya gustado.